En este video vamos a hacer algunos problemas sobre la segunda ley de Newton. Para auxiliarnos, como les dije en el video de explicación, necesitamos este cuadrito con las unidades que se requieren, porque las unidades es lo que nos puede hacer un poquito de ruido. Entonces aquí tenemos ya nuestro cuadrito de fórmulas y puse aquí las del MRV que también siguen siendo válidas. A diferencia de algunas otras materias o cosas que ustedes hacen algo y se olvidan por completo de eso y siguen con lo que viene, etc. En física no funciona así. En física todo lo que vas viendo sigue siendo válido en adelante. Por decir, estas de MRV ya hicimos problemas de esto, del otro, de circular, del parabólico, y todavía estamos en Newton y van a seguir siendo válidas, y vamos a ver otros temas y van a seguir siendo válidas. Entonces, ahí las tengo por si acaso. Problema número 1. Calcular el peso de un cuerpo cuya masa es, y luego ya nos dan 4 masas. Datos. Nos dan la masa y nos dan, yo ya sé que la gravedad vale 9.8 y nos están pidiendo el peso. Para peso no hay otra fórmula más que esta, es la única que tenemos. Entonces, inciso A, bueno, la fórmula es W igual a mg. En el inciso A tengo una masa de 3 kilogramos. Si tengo kilogramos de masa, quiere decir que estoy trabajando con el sistema internacional, que es el MKS, kilogramos. Por lo tanto, la gravedad o aceleración tiene que ser en metros por segundo al cuadrado. No hay de otra. No puedo agarrar estos o estos. Tiene que ser en el mismo sistema. Entonces, como es por gravedad en metros por segundo al cuadrado, yo ya sé que la gravedad vale 9.8. Y entonces el peso es 3 por 9.8 y me da 29.4. Si la masa estaba en kilogramos y la gravedad en metros por segundo al cuadrado, el peso sale en newtons. Inciso B, 50 gramos. Gramos corresponde al sistema sexagesimal. La masa en gramos me está pidiendo que la gravedad esté en centímetros por segundo al cuadrado. Y yo la conozco, pero en metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Pues la convierto. Si yo tengo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, voy a convertir los metros a centímetros. Los segundos nada. 1, 100 serían 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y esto sería, me da 49.000. 49.000 gramos y centímetros por segundo al cuadrado me resultan dinas. Entonces 49.000 dinas. Inciso C. 2 UTM. UTM son unidades técnicas de masa. Si la masa la tengo en UTMs, estoy en el sistema técnico, tengo que trabajar aquí. La gravedad es en metros por segundo al cuadrado, 9.8. Y esto me da 19.6. UTMs y metros por segundo al cuadrado me da kiloponios. Y por último, 20 slug por. Si estoy en slug de masa, estoy en el sistema inglés, necesito la gravedad en pies por segundo al cuadrado. Y entonces, vamos a ver, vamos a convertirla. Son 9.8. El segundo no, nada más el metro lo quiero en pie. Si buscamos ahí nuestras equivalencias, un metro tiene 3.28 pies. Si gustan corroborarlo, ahí tienen sus apuntes. Entonces sería 9.8 por 3.28 y me da 32.14 pie por segundo al cuadrado. Entonces 20 por 32.14 me da 64.28 y slugs y pies por segundo al cuadrado me resultan libras. Estos valores de gravedad 980 y 32.14 pues no van a cambiar
O sea, siempre van a ser en metros por segundo al cuadrado 9.8, en centímetros por segundo al cuadrado 980 y en pies por segundo al cuadrado 32.14. Entonces sería conveniente que los anotaran. Siguiente problema. Calcular la masa de un cuerpo cuyo peso es. Ahora los datos es el peso. Y andamos, bueno, la gravedad ya sabemos. Y andamos buscando masa. La fórmula, pues si andamos con peso, masa y gravedad, va a ser la misma. Peso igual a masa por gravedad. Pero yo quiero masa. ¿Cómo se despeja masa de aquí? Este pasa dividiendo y es W sobre G. Entonces, inciso A. Masa igual. Peso 980 newtons entre gravedad. Newtons es gravedad en metros por segundo al cuadrado. Entonces, entre 9.8. Me da 10. ¿10 qué? Si el peso está en newtons y la gravedad está en metros por segundo al cuadrado, entonces me resulta kilogramos. Siempre en el mismo sistema. Inciso B. Masa es igual a peso. 1.960.000 dinas entre dinas, sistema CGS, corresponde a gravedad en centímetros por segundo al cuadrado. Ya habíamos hecho la conversión, ya la tengo aquí, son 980. Me da a 2000. Dinas y centímetros por segundo al cuadrado me da gramos. Inciso C. Masa igual. Peso 64.28 libras entre libras. Requiero la gravedad en pie por segundo al cuadrado. Ya la habíamos convertido y me dio 32.14 pies por segundo al cuadrado. Y 64.28 entre 32.14 son 2. Libras y pies por segundo al cuadrado me da slugs. En realidad estos dos problemas pues, son muy sencillos. Más bien es como para ver el manejo de las unidades. Espero que ya con esto quede claro. Hay que tener a la mano su calculadora y sus fórmulas para estar checando junto conmigo esto. Vamos al tercer problema. Calcular la aceleración que adquiere un objeto de 2 kilogramos. 2 kilogramos, ¿qué es? Inmediatamente nos venimos para acá. Kilogramos es masa. Kilogramos es masa. Y luego dice, cuando se le aplica una fuerza de inciso A, inciso B. Ok. Inciso A. Primero que nada, la aceleración. La aceleración nosotros la podemos calcular con cualquiera de estas ecuaciones de MRV. Si tuviera estas unidades, pero no las tengo, lo que tengo es masa y fuerza, entonces me vengo a la otra que tengo, que es esta. Fuerza igual a masa por aceleración. Pero despejo y me queda fuerza sobre masa. En el inciso A, la fuerza es de 6 newtons. Si tengo newtons, entonces la masa la necesito en kilogramos. Y eso es lo que tengo exactamente, 2 kilogramos. Entonces 6 entre 2 son 3. La unidad de newtons y kilogramos son metros sobre segundo al cuadrado. Ya lo vimos. En el inciso B, aceleración es fuerza sobre masa. Pero ahora la fuerza son 8000 dinas. Las dinas no se llevan con los kilogramos. La masa, si tengo dinas, la masa tiene que estar en gramos. No tiene caso hacer conversiones porque yo ya sé que cada kilogramo son 1000 gramos. Entonces 2 kilogramos son 2000 gramos y la aceleración son 4 dinas y gramos me da centímetros sobre segundo al cuadrado.
Espero que vayamos bien con esto. Siguiente problema. Calcular la fuerza necesaria para que un cuerpo de 6 kilopoltios se acelere 3 metros sobre segundo al cuadrado. Datos. Calcular la fuerza para que un cuerpo de 6 kilopoltios. 6 kilopoltios, ¿qué es? Te vienes a kilopoltios, aquí están en este renglón. Los kilopoltios son peso o son fuerza, una de dos. No pueden ser masa porque está en esta. Bueno, 6 kilopoltios. ¿Fuerza o peso? ¿Qué será? Una clave muy importante para saber esto es muy fácil. Nada más simplemente dices tú. La fuerza se aplica. El peso es de uno. El peso es una característica de una persona, por lo tanto el peso es mío. En cambio la fuerza yo la aplico, se aplica. En este caso dice un cuerpo de 6 kilopoltios, quiere decir que es tu característica. Por lo tanto ese kilopoltio es peso. Si dijera se aplican 6 kilopoltios, entonces sería fuerza, porque la fuerza se aplica, pero bueno, no. Y la aceleración es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Para calcular fuerza, la única fórmula que tengo es esta. No hemos visto ninguna otra en lo que llevamos de curso, entonces no nos queda de otra, tiene que ser por fuerza con esa fórmula. Y yo tengo la aceleración, pero no tengo la masa. ¿Qué tengo? Peso. Bueno, pues me voy a la otra fórmula de peso igual a masa por gravedad y con esa calculo la masa. Masa es peso sobre gravedad. Entonces serían 6 kilopoltios entre kilopoltios, la gravedad en metros por segundo al cuadrado. 6 entre 9.8 y me queda 0.6122. Kilopoltio y metro por segundo al cuadrado me da UTMs. Y con esa masa trabajo y vengo y la pongo acá. Entonces yo digo, fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a 0.6122 UTMs por la aceleración que ya era dato. Y la fuerza es de, aquí no lo borré, aquí tengo la masa, entonces ya nomás le digo por 3 y me da a 1.84 ya redondeado UTMs y metros por segundo al cuadrado me da kilopoltios. Y este es el resultado de mi problema. Problema número 5. Un automóvil de 1000 newtons, otra vez. ¿Qué son newtons? Newtons está en la fila de que es o fuerza o es peso. Pero me están diciendo que el automóvil es de 1000 newtons, no que los 1000 newtons se aplican. Entonces, esos 1000 newtons es peso. Circula a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Eso es una velocidad. ¿Qué velocidad es? Pues velocidad inicial, porque ahí empieza mi problema. Luego dice, calcular la fuerza de los frenos para detenerlo. Si se va a detener, quiere decir que la velocidad final es 0. Muy bien, qué bárbara alumna. Esto ya lo habíamos visto en el MRV. Recuerden, si se detiene, la velocidad final es 0. Y tenemos distancia 70 metros. ¿Qué me están pidiendo? Fuerza de los frenos. Ese es el primer paso, datos. Segundo paso, conversiones. Los 90 kilómetros por hora, ya no lo voy a poner aquí porque ya lo hicimos muchas veces, son 25 metros por segundo. Ahora sí, para calcular fuerza, la única fórmula que tengo es esta. No hay otra. Por lo tanto, esa es la que voy a usar. F igual a m por a. En esta ocasión no tengo ni masa ni tengo aceleración, entonces las dos las tengo que calcular. La masa, ya dijimos en el problema anterior, va a salir con la fórmula de peso igual a masa por gravedad. La despejamos y me queda peso sobre gravedad. En este caso, el peso son 1000 newtons. Y para newtons, la gravedad es en metros por segundo al cuadrado. Y la masa es de 102,
7.04 y estos son kilogramos. Newtons y metros por segundo al cuadrado me da kilogramos. La aceleración, no tengo otra más que buscarle con las de MRV, porque la única otra que hay es esta y es la que ando usando. Entonces, ¿cuál de las tres puedo usar para calcular aceleración? Tengo velocidad inicial, velocidad final y distancia. Esta no porque tiene tiempo, esta tampoco, con esta. Entonces, decimos, aquí calculo, despejo la A y me queda B cuadrada menos BO cuadrada entre 2 veces distancia. Esto pues ya más o menos debe salir fácil. 0 menos 25 entre 2 por 70. Y la aceleración es me da 4.46 negativo metros sobre segundo al cuadrado. Tuve que recurrir a mis fórmulas de MRV y la masa con la del peso. Entonces ya tengo masa y tengo aceleración. Entonces ya puedo usar mi ecuación de F igual a M por A, que sería 102.04 kilogramos por menos 4.46 metros por segundo al cuadrado. Y la fuerza es de 455.53 negativo. ¿Qué unidades? Kilogramos y metros por segundo al cuadrado me da newtons. ¿Por qué negativo? ¿Cómo puede ser una fuerza negativa? Una fuerza es positiva cuando la usas para aumentar la velocidad de algo y es negativa cuando la usas para detener algo. En este caso, detuvo el carro, por eso me dio negativa. Siguiente problema. Calcular la aceleración en cada uno de los siguientes casos. Ahora no viene una redacción de que el auto va caminando y etcétera, sino que nos dan 3 casos de unos cuerpos que están sobre superficie horizontal. En el primer caso tenemos un cuerpo de 50 kilopondios que se le aplican 2 fuerzas, una para la derecha y una para la izquierda, 70 y 30. Obviamente este objeto va a tener aceleración hacia este lado, pero ¿de qué tamaño? Primero que nada, vamos a ver qué datos tenemos. Este 50 kilopondios, ¿qué creen ustedes que sea? Estas que están aquí, obviamente, por las flechas y como están dibujadas ahí, son fuerzas. Una de 70 para acá y una de 30 para acá. Pero este 50 está dentro del objeto. Entonces, como los kilopondios o son peso o son fuerza, pues este tiene que ser peso. Como voy a necesitar la masa, segurísimo, la calculo de una vez. Ya hicimos algunos ejercicios, ya sabemos que masa es igual a peso sobre gravedad y que los kilopondios se llevan con los metros por segundo al cuadrado. Entonces la masa es de 5.102 kilopondios y metros por segundo al cuadrado me da UTM. Muy bien, ya tengo ahí todos los datos que voy a requerir. Aceleración. No va a salir con ninguna de estas porque no me dan datos de ese tipo, entonces tiene que ser con esta de fuerza igual a masa por aceleración. Aceleración es igual a fuerza sobre masa, pero ¿cuál fuerza? ¿Cuál de las dos? Pues ninguna, tiene que ser la resultante de esas dos. Por eso aquí dice FR, porque es la fuerza resultante. ¿Cuánto resulta de estas? Como va una para cada lado, se van a restar. Como en los colineales, ¿lo recuerdan? Si esta se llama F1 y esta se llama F2, siempre va la más grande menos la más chica. Entonces esta es FR, sería F1 menos F2 entre masa, o sea, 70 menos 30 entre la masa que ya calculé. Y la aceleración es y esto me da 7.84, son kilopondios y UTM me da metros sobre segundo al cuadrado. Aquí las unidades son muy importantes, recuérdenlo. Si están mal las unidades o no le ponen unidades a un número, lo van a tener mal. Caso número 2. Una fuerza de 50 para acá, una de 30 para acá, con 5 kilogramos. Vamos a llamarle F1, F2, 5 kilogramos. Kilogramos es masa. Entonces ya voy a tener la masa, esa no tengo ya que calcularla. La fórmula para la aceleración, que ahora obviamente va a ser para este lado, es la misma que en el anterior.
es la misma fórmula, no puedo usar otras. Nada más que ahora no voy a restar la que va para acá menos la que va para acá. Ahora va esta menos esta porque esta es más grande. Recuerden que en vectores no hay positivos y negativos a fuerza, sino que más bien es para dónde vayan. Entonces ahora es F2 menos F1 entre masa. 50 menos 30 entre 5. Menos 30 son 20 entre 5 a 4. Y newtons y kilogramos me da metros sobre segundo al cuadrado. Por último, caso número 3. Tengo ahora tres fuerzas. Una que va para acá y dos que van para acá. Pero ¿cuáles ganan? Para acá vienen 310 y para acá van 200, 330. Entonces ganan las que van para allá. No porque sean dos, sino porque sumadas dan más que esta. Así le llamamos a esta F1, a esta le llamamos F2 y a esta le llamamos F3. Entonces, bueno, vamos a calcular primero la masa. Los newtons van con metros por segundo al cuadrado. Me da 10.20. Y newtons y metros por segundo al cuadrado me da kilogramos. Muy bien. F igual a M por A igual a F sobre M. Ahora, ¿cuál menos cuál? Como van a ganar las que van para este lado, son esas dos menos esta. Serían F2 más F3, que son estas dos que van para acá, menos F1. 200 más 130 menos 310 entre la masa que ya calculé, que son 10.20. Y la aceleración es 1.96. ¿Y qué son? Newtons y kilogramos me da metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en este caso, así quedarían ya los resultados. Vale la pena aumentarle una flechita de hacia dónde se movieron al final. Por ejemplo, aquí. Yo desde un principio lo puse así. No me cuesta nada ponerle aquí una flechita que diga que va para allá. A desde el principio salió que era para acá. Le puedo poner aquí una flechita así. O bien ponerle hacia la izquierda o hacia la derecha. Venía para la izquierda. Y así ya quedan mis problemas completos. ¿Mi qué? Mis problemas completos y bien hechos. Espero que no haya ningún problema. En el siguiente video hacemos de otro tipo de problemas.